Hola, ¿qué tal chicos? En esta oportunidad veremos cómo crear esta escena en Blender. Para ello utilizaremos dos modelos de la librería Sketchpad que les voy a dejar el link en la descripción. Ok, para comenzar voy a crear un nuevo archivo y voy a importar estos dos modelos. Importante descargarlos en un formato que utilice Blender, pues Blender está familiarizado con la gran mayoría de formatos 3D. Prefiero usar FBX. Si no lo tienen, pues en este caso como la manzana, se puede utilizar DAE o GBL o GLTF. Ok, yo ya los descargué, ustedes los descargan. Importante crear una carpeta antes y guardarlo en la carpeta donde vayan a crear el proyecto para que si en futuras oportunidades no tengan texturas perdidas. Ok, me voy a archivo, importar, FBX para importar la silla, importar el modelo. Si revisamos, cada parte está independiente, cada componente está independiente. Por lo general me gusta organizar cada modelo en una colección diferente. Para ello le doy A y M para crear una nueva colección. En este caso lo voy a crear en una parte. Es bastante útil por si quieres ocultar todo el modelo, o podríamos también control J para unificar todo el modelo y queda un modelo sin partes independientes, queda todo unificado. Y también con su carpeta independiente. Ahora vamos a revisar si tiene la textura. Como vemos, no importa la textura. Ok, entonces creamos una nueva ventana. Nos vamos a Shader Editor. Creamos un nuevo material. Y aquí es bastante importante tener activado el Node Wrangle en preferencias, que viene siendo este. Si no lo tuviéramos activado, nos tocaría crear una imagen por texturas independientes e importarlas una por una. Es decir, aquí el cual sería el nodo de el color para darle el material. Con el Node Wrangle lo que podemos hacer es seleccionar el material, Control Shift T, buscamos la ubicación de las texturas y Blender automáticamente nos conecta todas las texturas, además de que nos da el mapping correcto del modelo. Esto pues ya creado por valga la redundancia, por el creador de la silla, ya le dio su mapeo a toda la textura. Entonces si ven, todas están aplicadas correctamente. Ok, entonces por este lado ya tenemos la silla. Démosle guardar. Ok, vamos a importar la manzana. El mismo procedimiento, importar. Esta es JLFT. Nos vamos, manzana, presionamos, importamos. A veces los modelos no vienen en la escala apropiada, pero pues es tan fácil como presionar S y llevarla. Si quieren revisar el tamaño real o las dimensiones que tienen con N, si vamos escalando, nos vamos al apartado de propiedades. En el apartado de propiedades podemos ver el tamaño y podemos llevarlo a un tamaño
un poco más real. Yo creo que por aquí giramos estos 180 grados. Es importante, aquí por ejemplo este modelo nos está trabajando con dos controladores que son estos empties que se crean para manejar el modelo. En este caso yo los quiero usar. Van a ver que si los elimino, ya toma unas formas diferentes, pero lo mismo. Realmente utilizamos el modelo como tal. Ok, vamos a esto. Vamos a ver. Ok, la buscamos. Cuando perdamos un objeto dentro del espacio, podemos o buscarlo en la parte derecha, lo seleccionamos y presionamos punto del numpad y él automáticamente nos da como un zoom del objeto, sea donde sea que esté. Ok, entonces zoom, tratamos y yo creo que aquí 8 centímetros por aquí está perfecto. Recuerden que a cada modificación siempre hay que darle la indicación de que esta es la propiedad de escala. Control A, escala para que todo quede en escala 1, 1, 1. Ok, podemos ponerle tapo M para crear una nueva colección. Ok, aquí estaremos con nuestras colecciones independientes y con las texturas ya agregadas. Si vemos esta manzana está como muy poligonal, lo que podemos hacer es darle un modificador de subdivisión porque queda un poco más suave, más redondeado. Aquí podemos darle aplicar o presionar aquí, le damos control A y ya automáticamente ya aumenta los polígonos. Ok, entonces, como veíamos en el video, es una caída de manzana sobre la silla con una iluminación de un costado. Entonces, para ello vamos a realizar primero la simulación de los cuerpos rígidos. Entonces, necesitaremos un suelo donde vayan a caer las manzanas. 0.5, ok, control A y escala. Listo. Entonces, en las manzanas las vamos a ubicar. Recuerden que G es para mover, R es para rotar y S es para escalar. Si aplicamos G y cualquiera de las guías o de los ejes, se nos va a limitar a este eje. Entonces si presiono G, X, se va a mover únicamente en este eje. Entonces en este caso quiero ubicarlas por aquí arriba. Voy a darles. Y si damos R dos veces, él nos da una rotación independiente. O libre, más bien. Entonces, Shift D para duplicar. Girar por aquí esto. Vamos a crear unas 5. Ok. Guardar. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces ahora crearemos las propiedades de cuerpos rígidos para que ellos sean afectados por la gravedad, caigan sobre la silla y algunas caerán sobre el piso. Entonces para ello las voy a seleccionar todas. Hay varias formas de seleccionarlas.
Puedo seleccionarlas o poner clic completo o me voy a la carpeta o colección, le doy clic derecho y le doy seleccionar eh, itinerario o seleccionar objetos. Entonces aquí me selecciona todos los objetos que están dentro de la colección. Nos vamos al apartado objeto, Rigid Body, le damos Add Active y esto ya nos crea un Rigid Body para cada una de las manzanas. ¿Ok? Entonces, ahora creemos uno para la silla independiente, nos vamos a Rigid Body, nos vamos aquí a propiedades físicas, creamos uno y como este no quiero que sea activo, sino que solo reaccione, o sea, un colisionador de este efecto, nos vamos a un pasivo y lo dejamos aquí. Igual para el piso, crear Rigid Body, pasivo y ya. Le damos guardar antes de hacer la simulación y le damos play. Como ven, pues sí resulta el efecto, pero pues no es el resultado que queremos. Entonces, vamos a revisar cada una de las propiedades y esto sucede por la sensibilidad. Si vemos, aquí ni siquiera están colisionando con la silla, sino que hay como una colisión antes y es por el margen de colisión. Entonces nos vamos, le aplicamos 001 igual a la silla. Colisión, punto 001 igual. Y vamos a ver el resultado. Ok. Y para aplicárselo a todos, con el principal o el activo, podemos seleccionar todas y seleccionar como último la pieza activa. La pieza activa siempre se nos va a mostrar como una selección, como subrayado, a diferencia de las otras piezas. Entonces este quiere ser el activo. Y yo quiero copiar esa propiedad y dárselas a una, sin tener que dárselas independientemente a cada una. Entonces me voy a objeto, Rigid Body y le doy copiar desde activo. Entonces si ya nos vamos a cada una, ya cada una quedó con la propiedad que le di a la anterior pieza. Ok. Otro efecto importante es que cada pieza debe tener el centro de masa, porque si ven aquí, tenemos el centro sobre la parte inferior de la manzana y eso genera que al caer, si vemos aquí, genera como un rebote súper extraño de las manzanas. Entonces, vamos a seleccionarlas, le damos objeto, setear el origen y le damos en el centro de masa. Y eso nos va a cambiar la propiedad también de la colisión. Ok, nos vamos aquí, también le damos 001, colisión. Ok, aquí hay algo importante que como tenemos, nos pone como una especie de bolsa encima, es decir, que la silla no viene así, sino que vendría así. Entonces la colisión pues va a funcionar a partir de este objeto que él crea. Si lo cambiamos a malla, él automáticamente va a hacer es que toda esta malla la convierte en una colisión, pues va a cambiar el efecto. Vamos a ver, nos devolvemos, guardar y la aplicamos. Entonces si ven ya ella utiliza toda la malla, se vuelve un poco más pesado, eso sí, pero pues es el efecto o el resultado que queremos. En este caso, si queremos que no sea tan pesado, podríamos
nos vamos a Edit Mode o Tab, seleccionamos, presionamos A, presionamos P y la separamos como la tenemos anteriormente. Esto para quitar todas las, dejar solo la función en esta base de la silla. Entonces revisemos, quiero quitarle el delete body, A, P, y aquí automáticamente me quedan independientes. Podríamos unir estas, control J, si bien ya quedan estas, le damos a aplicar, le damos mesh, el margen y le damos guardar. Como le di activo y no pasivo, pues ya actúa diferente. Y aquí, con este método, pues si ven, actúa un poco más rápido el bake. Esto para no forzar tanto los recursos de nuestro PC, si es que no tenemos de pronto un PC con altos recursos, pues. Y quiero lograr este efecto de que una de estas caiga por estos lados. Ok, perfecto. Sí, está aquí. Voy a hacer otras más por aquí. Perfecto. Esto es lo que quiero. Si ven, el margen de colisión es muy pequeño, que es lo que cambiamos aquí. Si por ejemplo lo dejamos en punto 1, yo la vuelvo a simular, el margen obviamente va a variar. Ok, me fue la manzana. Ok, aquí vemos. Esto es el margen de colisión. Entonces, pues siempre no ponerlo en cero, porque cuando lo ponemos en cero genera un defecto y es que los objetos se traspasan. Entonces siempre manejarlo en 0.1. Ok, perfecto. Plus está en 0.0. Ok, perfecto. Esto es guardar. Aquí hay dos formas de hacer el backeo o el bake, que es que toda la simulación Blender la guarda en una carpeta para que no estemos. Aquí, por ejemplo, el archivo, el baking queda activo, pero si yo cierro y vuelvo a abrir el archivo sin hacer el baking, lo que sucede es que él vuelve y calcula todas esas propiedades. Entonces, para evitar eso, que podemos ir, nos vamos a propiedades de escena, nos vamos a cuerpo, el Rigid Body World, y aquí podemos darle caché. Hay dos opciones, vaquearlo desde cero, o aquí como yo ya le di play y él hizo un baking a partir de mi play, lo puedo poner a partir del caché que ha creado Blender en este archivo. Entonces si le doy aquí y por ejemplo, bueno, les voy a mostrar, ok, bajarlo así, sin vaquearlo. Y si yo abro el archivo nuevamente, ok, lo deja guardado, dándole current bake. Y aquí no hay necesidad de volverlo a vaquear. Él ya me queda guardado por defecto. Ok, perfecto. Entonces, ahora podemos crear una cámara. Entonces, para crear una cámara, Shift A y pues vamos a cámara. Hay un pequeño truco que yo utilizo que es en las propiedades de cámara, las propiedades de vista, perdón. Vamos aquí y activamos
Camera to view. Esto me permite que con cero nos vamos a la vista de cámara. Me permite que yo con el visor pueda ubicar mi cámara en un punto pues elegido. Si presionamos cualquier objeto y le damos punto, él va a hacer lo mismo que con el viewport. Entonces es bastante útil. Podríamos para iniciar ubicarla por aquí. Perfecto. Si no lo desactivamos, pues él siempre va a estar funcionando. Es útil de seleccionarlo cuando ya tengamos una cámara pues en la que queramos la posición, porque a veces nos pasamos a esta y cambiamos la cámara y pues perdemos el punto de ubicación. Entonces aquí ya la selecciono y ya me queda fija. Ok, entonces aquí nos vamos a crear otra pantalla. Vamos a quitar los seleccionadores. Tin, tin, ok, y vamos a crear nuestro efecto de polvo y una luz. Para ello nos vamos a vista de render, Z, render, y yo usualmente nunca, si no utilizo un HDRI, nunca utilizo esta iluminación por defecto de Blender. Entonces le doy en cero, voy a crear una luz. Ok, perfecto. Aquí también hay otro truco: si utilizan punto, utilizan 3D Cursor 6, ustedes mueven el objeto y donde esté la posición de este cursor 3D, pues él nos va a dar la rotación, el movimiento. Esto es bastante útil para ubicar las luces. Y acá en vista de cámara, en propiedades de cámara, si seleccionamos la cámara, nos vamos a propiedades de cámara, nos vamos a viewport y aquí podemos oscurecer toda la parte externa. Esto para ahorrar recursos y que no renderice lo que está por fuera de la cámara, o con control B grande seleccionamos la parte interna de la cámara. Pues puede ser desde estas dos opciones. Entonces aquí tenemos la cámara. Tum, tum, tum. Quiero es que se vea como la entrada de una ventana y que adentro haya el efecto como de polvo. Entonces lo podemos ubicar. Punto para quitar si queremos rotarla sobre el mismo objeto. Y aquí hay algo bastante poderoso que es cambiar el split, que es como el ángulo de la luz. Entonces esto nos pone un objetivo o un punto de luz más cerrado. Esto le da bastante interés a la escena. Entonces aquí pues, se podría hacer la inicial. Perfecto. Sí, perfecto. Listo. Súper. Ok, muy bien. Ahora vamos a crear el polvo. Para crear el polvo creamos un cubo, lo escalamos con ese, recuerden, control A, aplicamos escala y vamos a abrir una nueva vista y nos vamos a crear un nuevo material. Voy a crearle dust, perdón, y voy a eliminar este principal con X o suprimir. Shift A para crear un nuevo principal volume. Ups. Y lo conectamos con el volumen. Ok, aquí está muy denso. Si vamos bajando la densidad, vamos viendo cómo genera una especie de polvo. Esto también depende mucho del tamaño del objeto.
con respecto al volumen. Entonces, por allí, perfecto. Y, ok, aquí podríamos escalar un poco el piso. Ok, vista sólida para evitar que nos suceda esto y poder seleccionar los otros objetos. Vamos aquí a propiedades del objeto y nos vamos al apartado de eh, Viewport Display y le damos en alámbrico. Esto ya nos habilita que podemos seleccionar lo que hay dentro y él queda una vista alámbrica. Entonces vamos a escalar un poco el piso. Perfecto. Vamos a centrar por aquí. Ujú. Ok, si ven, pues estamos creando este efecto que es bastante interesante. Display. Ok, super. Aquí, como vemos, las manzanas están cayendo muy rápido y esto lo podemos controlar dentro de la velocidad del Rigid Body World. Entonces, si por ejemplo lo cambiamos a 0.5, obviamente nos toca re, rebaquearlo, hacer el baking nuevamente y vemos que la caída es un poco más lenta. Esto pues para que no sea tan abrupta. Aquí vemos, está perfecto. Super. Ok, le damos el Cover Cache Bake to Bake. Vemos que vamos a escalar eso porque todavía aquí como la sombra del piso y ya está más lenta, que es lo que quiero. Aquí quiero crear una nueva cámara. Bueno, aquí quiero primero organizar esto, entonces seleccionando el objeto en el viewport o en la carpeta, en la colección, creamos M, vamos a crear lights, vamos a crear cámaras y este que sería nuestro set o la escena en general. Entonces siempre nombrar todo para tener un orden. Entonces este sería el set. Perfecto. Eso. Y aquí quiero seleccionar esta cámara, duplicarla y pasarme a la siguiente vista. Recuerden, N, activamos y vamos a hacer un close-up. Puede ser como por aquí. Le damos N nuevamente y le damos desactivar. Entonces, ¿cómo hago para cambiar de cámaras? Es tan sencillo como iniciamos pues con la que queremos que sea la principal o la inicial y en la ventana del timeline vamos a presionar control B y él automáticamente nos crea un marcador de la cámara. Esto pues no va a generar nada porque no estoy haciendo ningún otro cambio. Por ejemplo, en el frame 60 selecciono la siguiente cámara y presiono lo mismo, control B, y entonces él ya automáticamente me hace el cambio de las cámaras. Esto aplica para cualquier cantidad de cámaras que tenga. Si por ejemplo yo quiero regresar a la cámara, creo un nuevo marcador, control B y ya regresa a la cámara. Esto sí funciona, pues, obviamente para otras cámaras. Si yo creo otra cámara, la muevo, la selecciono obviamente, le doy control B y ahí ya me queda eliminar esta, el cambio de cámaras. Perfecto. Súper.
Qué bien, porque no está perfecto. Súper, súper. Ok. Y para el piso, lo que vamos a hacer es utilizar un material, una textura del Blender Kit. Entonces, hacer unos planks. Vamos a hacer estos. Entonces, sencillamente arrastramos aquí como está este cubo, pues lo mejor sería ocultarlo, seleccionar el material y arrastrarlo para que no nos genere al H para volverlo a mostrar. Como vemos, la textura está muy grande con respecto a nuestra escena. Pues podemos ir a las propiedades y modificar la escala. Usualmente eso es un valor que le da el creador, pero a veces viene así. Entonces simplemente seleccionamos los tres y los escalamos. Aquí se ve bastante bien. Súper. Quitemos esto. Perfecto. Podemos hacerlo un poco más pequeña y aumentar el volumen o la densidad del polvo. Ok, perfecto. Me gusta más. Súper. Por aquí. Perfecto. Si observamos en el video, las cámaras tienen un movimiento como de si sostuvieras la cámara sin un trípode, pues. Y esto se activa con un add-on que tiene Blender. Se los voy a dejar en la descripción y únicamente nos vamos a preferencias, instalar y le damos a instalar. Y ese es el cámara, Shakify. Entonces lo instalan, instalar y ya les queda activo. Y esto lo que nos ayuda es a generar un movimiento. Si le aplicamos aquí, pues obviamente el movimiento es demasiado para lo que quiero. Entonces lo único es que modificamos la influencia y ya el movimiento va a ser un poco más sutil. Incluso podemos bajarlo un poco más. Eso es. Igual hacia la otra cámara se lo aplicamos en la misma cantidad y pues aquí puedes encontrar una cantidad de ellos, pues ya pues dependiendo del resultado que tú quieras, pues trabajas con uno, con el otro. Entonces, si observamos, sí, ponémosle uno, cada uno tiene una propiedad diferente y ya pues dependiendo del resultado. En este caso yo utilizo mucho el close-up, close-up y le bajo la densidad, obviamente, la influencia, perdón. Ok, creo que la luz está un poco intensa. Eso, perfecto, súper. 6, eso es. Y ya pues ustedes pueden jugar con la cantidad de luces, con el color, para trabajar un resultado diferente. Entonces, si yo agrego un punto, recuerden girarlo en el cursor, luego otra luz, o si quieren cambiar de posición la luz, ya depende de la intención que quieran darle a la escena. 7, eso es perfecto. Muy bien. Y ya solo nos resta guardar
irnos a las propiedades de salida. Vamos a crear un video de 30 frames por segundo. Vamos a renderizar en imágenes independientes. Buscamos nuestra ruta. Usualmente creo una carpeta independiente y renderizo independientemente cada frame para luego hacer una composición en After Effects, DaVinci o en el mismo Blender. Ok, y así es como creamos esta escena en Blender. Espero sea de utilidad y les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.